porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Hey, de la A a la Z, Alex Zurro, Funky. Gracias, Jonathan. Muy buenas tardes a todos los amigos escuchas de Crónicas de Salud. Gracias por estar un día más en sintonía con nosotros. Hoy es jueves 24 de agosto, año 2017. Roxy Bonilla con ustedes les saluda. En el día de hoy tenemos un tema y una invitada de lujo, como siempre. Lo tenemos acá en nuestro programa. Nos ha visitado anteriormente y hoy vuelve con un tema muy, pero muy interesante. Hoy en Crónicas de Salud vamos a estar hablando nada más y nada menos que de, ¿cómo le decimos? La semana pasada, cuando la doctora Katia Polanco vino, estuvimos hablando de autismo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de intervención nutricional en niños con autismo e hiperactividad. Son dos cosas que se relacionan, que van de la mano, y con la doctora vamos a desarrollar este importante tema
sobre la importancia de la nutrición en niños especiales, en este caso de niños autistas. Entonces tenemos la doctora que está con nosotros, es la doctora Idelsa Polanco, quien es gastroenteróloga pediátrica con especialista en intervención para niños con autismo. Doctora, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchísimas gracias. Feliz de estar de nuevo aquí en este programa tan escuchado y con un tema tan interesante como es lo de la intervención nutricional en niños con autismo e hiperactividad, que es un tema tal vez, el autismo tal vez es un tema conocido, pero no tanto, y la intervención nutricional es tal vez someramente conocida por la población, pero no se le da la importancia que tiene en este caso. Ok, bueno, ese es el tema que vamos a tocar con la doctora, así es que estén todos atentos, no le cambien el dial porque Crónicas de Salud acaba de empezar y vamos a darle un caluroso saludo a nuestros doctores que tienen compromisos que ustedes no se imaginan, los cuales imposibilitan que ellos estén aquí con nosotros hoy en cabina, tanto la doctora Libni Valenzuela, el doctor Víctor Calderón como la doctora Fátima Castillo. Entonces, vamos a tener a la doctora Libni Valenzuela con nosotros brevemente por la vía telefónica, así que no estamos tan solitos del todo, pero ya que se le imposibilita llegar porque tiene un compromiso de fuerza mayor, ella no podrá estar con nosotros acá en vivo en cabina. Pero mientras tanto estamos acá, vamos a llevarles un programa y desarrollar un programa como siempre de sumo interés para que ustedes aprendan y estén bien orientados con especialistas del área, doctores especializados para que estén orientados y sepan cómo salir a flote en cualquier situación que estén presentándose. Jonathan, estamos de regreso en Crónicas de Salud. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a la doctora Libni Valenzuela. Doctora Valenzuela, buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí, buenas tardes. Crónicas de Salud. Es un placer hablar con usted. Razones laborales. Dejar de un lado. Doctora, por excelente tema, señores. La nutrición es primordial en lo que es nuestra salud. Nosotros somos lo que comemos. ¿Y qué más información fluye la nutrición en los pacientes autistas? Es importante saber, son niños especiales que necesitan de tanto ayuda cognitiva como de alimentación. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿cómo está, doctora? Feliz de estar nuevamente en su programa. De verdad, es un placer para mí compartir este tema que me apasiona tanto y que poder aportar a la sociedad información sobre él. Pero, doctora, estamos escuchando. Primero, doctora, ¿qué tiene de diferencia la nutrición secular en un niño normal? Vamos a decir que no tenga una condición especial, que la nutrición que necesita un niño con autismo. Mira, realmente todo tiene que ver con la permeabilidad intestinal que desarrolla un niño con trastorno del espectro autista. Realmente se han desarrollado muchas teorías, también hay muchos estudios científicos que lo avalan, que el niño neurotípico, que es el niño que es llamado normal, tiene un intestino que en algún momento, por ser agredido por diferentes factores, puede desarrollar permeabilidad intestinal, pero el niño con trastorno del espectro autista está condicionado, tanto genéticamente como por factores ambientales, a desarrollar permeabilidad intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro intestino es como si fuera un colador o una malla que tiene capacidad de absorber, tiene vellosidades que absorben y también tiene capacidad de filtrar algunas moléculas. ¿Qué pasa? El niño con trastorno del espectro autista tiene permeabilidad, es decir, que los agujeros de sus mallas son más amplios, donde nosotros podemos colar algunas moléculas para que no nos hagan daño. Ellos no tienen la capacidad ya que su intestino es permeable. Además de la permeabilidad de este intestino, tienen déficits de enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son las sustancias que son como tijeritas que nosotros tenemos en nuestro intestino, que nos ayudan a degradar los alimentos. Entonces, si aunado al problema de la permeabilidad intestinal,
tenemos entonces déficit de las enzimas que no ayudan a degradar los alimentos, entonces tenemos un intestino especial y esto hace especial a los niños para la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación o dieta lleva un niño autista, ya que tiene un problema específicamente en su aparato digestivo, en los intestinos, ¿no? Mira, realmente, como dije, de lo de la permeabilidad, si tenemos permeabilidad, tenemos que ver qué sustancias grandes, macromoléculas, pueden penetrar al intestino del niño con trastorno del espectro autista. ¿Qué pasa? Hay otra condición, las inmunoglobulinas que están presentes en nuestros intestinos. En los niños con trastorno del espectro autista hay una deficiencia de inmunoglobulinas. Son los luchadores, los defensores que tenemos en el intestino para no desarrollar algún tipo de alergias. Entonces, ¿qué pasa? Los niños con trastorno del espectro autista son susceptibles a desarrollar alergias alimentarias. Entonces, en estos niños debemos hacer diferentes tipos de pruebas y estudios para detectar a qué son alérgicos y, además de todo, sacar de la dieta algunos alimentos que se comportan como macromoléculas. Si estos alimentos, estas macromoléculas, entran al intestino y no pueden ser degradados y se filtran, van al torrente sanguíneo, entonces de ahí viajan a nuestro cerebro y actúan como neurotoxina. De ahí derivan mucho comportamiento y mucha conducta agresiva y otros tipos de comportamientos que tienen los niños con espectro autista. Es decir, que debemos de quitar algunas macromoléculas como son la del gluten, la de la caseína, algunos se le quita la soya, pero cada niño es individual porque no todos los niños desarrollan el mismo tipo de alergia ni los mismos síntomas. Por eso decimos que trastorno del espectro autista es un espectro de diferente, es como un vaso de agua que se va llenando. Entonces cada gotita que cada niño tenga es importante, por eso todos los niños son diferentes. Yo me imagino que la doctora... Ajá, adelante, doctora. Entonces sabemos que nuestros intestinos, sobre todo el duodeno, que se encarga de absorber los nutrientes, ya sean macro o micromoléculas que nosotros necesitamos en nuestra alimentación. Entonces, un niño que tiene una condición específica de hiperpermeabilidad, como es el caso del autismo, pierden lo que se llama los cilios. Doctora, se está cortando, se está escuchando un poquito mal. Que nosotros tenemos un tipo de epitelio que es el cilíndrico simple, que contiene cilios, que vamos a decir son las barredoras que se encargan de absorber los macromoléculas y los nutrientes en los niños. Tú sabes que tenemos una permeabilidad, tenemos la pérdida de las enzimas en estos niños y tenemos que hacerle lo que es una dieta específica. Todos los niños autistas saben ese detalle, se le hace un patrón, un protocolo para valorarle, y si nosotros contamos el país con las herramientas necesarias para el diagnóstico. Mira, realmente sí, como tú dices, nosotros tenemos muchas capacidades en el intestino, por eso se dice que el intestino es el segundo cerebro. Para mí, decía un profesor argentino que me llamó mucho la atención esa expresión, que es el primer cerebro. En el caso de los niños autistas o niños con trastorno del espectro autista es una realidad. ¿Por qué? Porque, como bien es cierto tú dices, nosotros tenemos capacidades, los que somos neurotípicos, de poder desechar algunas cosas malas que tiene el intestino y otras absorberlas. Los niños tienen problemas de absorción, además del déficit de las enzimas y las inmunoglobulinas, también tiene déficit de vitaminas. Entonces, no todos tienen todas las condiciones, pero en la mayoría se han hecho estudios que la mayoría de los niños, en un 90% de los niños con espectro autista, tienen deficiencia enzimática y tienen permeabilidad intestinal. Entonces, cuando tomamos el niño, hacemos las pruebas. Nosotros en el país sí tenemos capacidad de hacer algunas de las pruebas que se hacen y otras las hacemos fuera del país para detectar también si están intoxicados por metales pesados, que puede pasar, si tienen alguna alergia, si tienen... ¿Qué pasa? El que nosotros tengamos ese déficit, que esos niños tengan ese déficit en el intestino, lo hace vulnerable a las infecciones por hongos, como son las cándidas. ¿Por qué? Porque son más propensos a desarrollar disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Nosotros tenemos microbiota
que es la flora que se llamaba antiguamente flora intestinal, la microbiota intestinal tiene microorganismos patógenos buenos y malos. Los malos también tienen su función, pero cuando los malos sobrepasan los buenos, entonces ocurre lo que es una disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota intestinal. Entonces eso hace un ambiente súper favorable para el desarrollo de infecciones o que se aprovechen cándidas y hongos y otros microorganismos. Doctora, No es tan fácil entonces, ya lo sabe. porque déjeme decirle algo. Si necesitamos, usted está hablando del gluten, soya y demás micronutrientes que necesitamos. Entonces, sabe que la célula y todo lo demás se produce a base de proteínas. Entonces, ¿cómo podemos llevar un equilibrio idóneo para que ese sistema inmunológico que de por sí ya está deprimido por su condición, tiene alimentación donde inclusive en muchos de los casos van a ser alérgicos a ciertos nutrientes que favorecen la formación tanto del sistema inmunológico como de la proteína, que es base de muchas cosas, celular, el sistema inmunológico, e intervienen en diferentes funcionalidades del organismo. Entonces, ¿cómo ustedes realizan una nutrición adecuada en estos niños? Lo escucho por la radio, Roxy. Ok, doctora. Si realmente no solamente es una dieta, es una intervención nutricional. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a excluir, vamos a hacer una dieta específica para cada niño, pero también tenemos que hacer una suplementación de estos nutrientes que los niños tienen deficiencia. A medida que vamos estudiando el niño y vamos detectando a qué el niño es deficiente, hacemos una suplementación, pero hay algunas vitaminas, proteínas, que tenemos estudios que avalan que realmente hay una deficiencia en ellos, que nosotros de inicio la suplementamos, luego vamos investigando a cuáles son también deficientes, entonces hacemos una suplementación. Además, el uso de probióticos, que son sustancias que nos ayudan, además de que nos ayudan a la digestión, porque también tenemos déficit de enzimas digestivas, nos ayudan también a ayudar a esa microbiota intestinal a que pueda degradar y que pueda absorber mejor los alimentos. Entonces tenemos 3 pasos: la detección, la suplementación y el uso de probióticos, que también es importante en estos niños. Doctora, hay uno de esos analíticas que ustedes hacen para detectar a qué el niño es alérgico, a qué alimento que come es alérgico, que es una ingestión en heces, así es como se llama. Se toma la caca, se lleva al laboratorio y se evalúa. Aquí lo hacen, ese es uno de lo que hacen aquí y otro de lo que hacen fuera en Estados Unidos. Cada caso, usted dijo ahorita que era diferente, no porque mi niño tenga autismo y yo tenga una dieta, el de mi hermana, por ejemplo, que si tiene también autismo, quiere decir que va a funcionar la misma dieta. Exactamente, eso es importante porque todo el niño es diferente. Por lo tanto, lo que tú me hablabas de la digestión en ese, lo usamos generalmente para hablar de intolerancia a la lactosa, que no es 100%, que hacemos una digestión en ese, no hacemos sustancias reductoras en ese, sale positiva, yo no te tengo que etiquetar como intolerante a la lactosa inmediatamente, pero además de las intolerancias, nosotros tenemos, como dije anteriormente, déficit de inmunoglobulina, que nos hacen más propensos a alergia alimentaria. Entonces tenemos que hacer alimentos, el test de alimentos. Por eso es un manejo de multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las terapias de conducta, audiovisuales, de comportamiento, de expresión, de terapia sensorial nos ayudan, si nosotros no intervenimos oportunamente el eje central, que es el intestino, nosotros entonces no estamos yendo directamente a la morbilidad, porque si las sustancias o neurotoxinas o las sustancias que actúan como neurotoxina siguen yendo al cerebro, cuando le damos la terapia no vemos el funcionamiento adecuado. Si nosotros fusionamos las terapias de lenguaje, ocupacional, sensoriales, conjuntamente con una dieta, entonces vamos a ver el progreso más satisfactorio realmente. Doctora, ¿por qué es necesario que a un niño con síndrome autista lo vea un gastroenterólogo pediatra? Mire,
luego de todo lo que te he dicho anteriormente, como sabemos, hay un eje intestino-cerebro, una conexión directa entre el intestino y el cerebro. Entonces, si tenemos niños que son propensos a desarrollar disbiosis, infecciones por hongo, gastropatías, algunas escuelas de gastroenterología que están especializadas en trabajar con niños con autismo e hiperactividad, como en la que yo me formé en Venezuela, que es el Hospital Pérez Carreño. Nosotros tuvimos varios estudios donde tuvimos hallazgo en colonoscopia, tanto como en endoscopia, en niños con trastorno del espectro autista que son más propensos a desarrollar hiperplasia nodular linfoide, colitis, por el mismo problema de la alergia y de diferentes tipos de patologías gastrointestinales. Entonces, es importantísimo que dentro del equipo de evaluación de un niño con trastorno del espectro autista entre la intervención de un gastroenterólogo, además de todas las múltiples terapias que el niño necesita. Es un ente, una no patología, porque realmente es una condición que necesita una intervención multidisciplinaria, pero la intervención de un gastroenterólogo infantil es básica en ellos. ¿Mejora la nutrición los síntomas de los niños autistas? Realmente sí. Mira, te lo digo sinceramente, yo era escéptica de este concepto de que la nutrición podía mejorar los trastornos del espectro autista. Cuando yo me formé como gastroenteróloga, yo me formé en una unidad que era de referencia nacional en Venezuela para niños con trastorno del espectro autista. Y cuando yo llegué, que mi maestra me dice, esos niños han progresado, han comenzado a hablar, ha comenzado la conducta con intervención nutricional, yo decía, sí, la nutrición hace que la agresividad mejore, que mejore la conducta. Y yo decía, está un poco escéptico. Cuando yo comienzo a tratar un niño virgen, es decir, que nadie lo había tratado, que no fijaba la mirada, que tenía conducta agresiva y que intervenimos nutricionalmente y que a los 6 o 8 meses el niño, la mamá me llega y me dice, me dijo mamá, me miró a los ojos, está más tranquilo. Yo dije, esto funciona, yo quiero hacer esto. Este caso, por ejemplo, de este niño que usted está diciendo, ¿cuál es la dieta que se le pone para ir cambiando todo el proceso que él está presentando en el momento? Realmente primero evaluamos qué está presentando el niño, si tiene síntomas de disbiosis, si realmente... ¿Qué es disbiosis? Disbiosis, como dijimos anteriormente, es cuando la microbiota intestinal tiene por encima la flora que es patógena, por encima de la buena. Entonces, cuando hay ese desequilibrio, tenemos una disbiosis. Entonces, cuando nosotros detectamos disbiosis, detectamos si hay alergia alimentaria, detectamos si hay intoxicación por metales pesados y todo eso, hacemos una intervención retirando lo que no debe, hacemos una dieta balanceada y adecuada, además hacemos los suplementos de nutrientes. Entonces, estas macromoléculas que no pueden afectar a ese niño no están viajando en el torrente sanguíneo y no van a llegar al cerebro. Entonces, me van a disminuir las conductas porque ellos trabajan como neurotoxinas en el cerebro. Entonces, si quito y elimino todo eso, ¿qué tenemos como resultado? Que el niño mejore su conducta, que el niño sea más factible a las terapias. Entonces eso es importantísimo y realmente funciona. Nosotros tenemos estudios que nos avalan en eso. Por eso hay muchas en Estados Unidos, en Perú, en Colombia. También está la Liga Internacional de Intervención Nutricional contra Autismo e Hiperactividad, que es la LINCA, de la cual yo me certifiqué en Perú en el 2016. Soy miembro que trabaja directamente estas terapias nutricionales. Gracias, Jonathan. Estamos de regreso en Crónicas de Salud. Y antes de irnos a la pausa, le dijimos recuerden que tenemos acá en cabina con nosotros a la doctora Idelsa Katiana Polanco, gastroenteróloga pediátrica. Doctora, antes de irnos a la pausa, como ya habíamos dicho anteriormente, le preguntamos que hay quienes creen que las alergias alimenticias causan síntomas de autismo. ¿Es posible esto? ¿Tener síntomas de autismo y no tener autismo? ¿O tener autismo y tener los síntomas? O sea, explíqueme usted qué es la experta. Realmente, mire, o tenemos trastornos del espectro autista o no lo tenemos. Hay muchos, el DSM-5 ahora, como habla de los trastornos globales del desarrollo,
donde antes hablábamos de autismo y Asperger, ahora lo englobamos todo dentro de los trastornos globales del desarrollo. Antes se clasificaba el autismo como leve, moderado, severo, de bajo funcionamiento, mediano y alto, y ahora hablamos de nivel 1, 2 y 3. Realmente luego que tú dices, que tú presumes o que tú intuyes que un niño dentro de la consulta pediátrica, alguien que te diga, mira, ese niño tiene síntomas de autismo, pero tenemos que saber qué son síntomas o qué son conductas de niños que pueden tener autismo. Entonces, el niño, como yo te dije anteriormente, ya teniendo estos déficits que tiene, entonces tiene síntomas de alergia alimentaria, pero no es que un alimento te va a hacer autista. Para el desarrollo de trastorno del espectro autista hay factores genéticos y epigenéticos. ¿Qué quiere decir epigenéticos? El medio ambiente. Entonces, ¿qué condiciona que ese niño pudo haber desarrollado? Hay diferentes teorías porque todavía tú no puedes tener algo que todavía no tenemos en sí, que nosotros nos diga, mira, este factor es que te está desarrollando autismo. No, hay muchas, es un abanico de posibilidades de qué influyó. Por eso tenemos que hacer una historia médica detallada para tú detectar qué pudo haber influido en que este niño desarrolle trastorno del espectro autista. ¿Cómo un padre se da cuenta que su niño o niña es autista? Mira, realmente el niño que se sospecha que tiene trastorno del espectro autista debe ser evaluado tanto por un neurólogo pediatra, por un psicólogo, por un psiquiatra, pero ¿qué pasa? Podemos sospechar dentro de un niño que no va acorde con su desarrollo o que el niño hasta los 2 años era neurotípico, es decir, hacía todo lo que correspondía para la edad. A partir de los 2 años, 3 años, comenzó una regresión, decía mamá, decía papá, hablaba múltiples palabras, de hablar oraciones comienza a hablar sílabas, de hablar sílabas comienza una conducta repetitiva, camina en las puntas de los pies, camina en círculo, organiza todos sus juguetes, no es sociable, no le gusta relacionarse con los demás niños, le gusta jugar solo, tiene conductas agresivas, se agrede a sí mismo o agrede a los demás. Entonces ya se nos prende el bombillito, tanto a los pediatras en una consulta de pediatría general, como a los padres, como a los familiares que generalmente dicen, mira, ese niño está raro, ese niño no se está comportando como lo debe hacer para su edad, porque todo lo que tenemos niños, entonces ahí detectamos. Pero hay factores genéticos, claro que sí debe haberlos, y lo hay, porque se han estudiado. ¿Por qué? Yo tengo niños en la consulta, madres que tienen 3 niños con trastorno del espectro autista. Entonces hay una genética, hay una influencia genética importante. ¿Es un tabú creer que los niños con autismo tarden más en caminar que un niño normal? Mira, realmente hay diferentes grados, niveles. Ahora se dice nivel 1, 2 y 3. Antes se hablaba del rendimiento. Pero lo del caminar realmente no es tan básico. Ok. No que no sea básico, pero del 100% de la consulta, un 85-90% de los niños con trastorno del espectro autista que he evaluado tienen la capacidad de caminar, caminan al año 6 meses, que está dentro del rango normal, ¿verdad? Pero lo que llama realmente la atención a la madre es el habla, el rechazo a alimentos. El niño con trastorno del espectro autista generalmente tiene una alimentación selectiva. Le gusta un tipo de alimento, o todo colado, o todo líquido, otros que le gustan la sensación de alimentos crocantes. O sea, todo sólido, en trocitos. En trocitos, otros le gusta todo licuado, es decir, tienen alimentación selectiva. Entonces, por eso tenemos que dar también terapia sensorial, para que el niño se acostumbre a tener el gusto, a degustar, a sentir diferentes texturas. Entonces, ellos, además de tener algunas, tienen sensibilidad auditiva generalmente, y tienen alguna afinidad por algunas texturas, también desarrollan lo que son estos tipos de selectividad alimentaria.
Bueno, yo tengo otra pregunta, pero también hay que incentivar a los amigos que están en sintonía con nosotros a que si tienen una pregunta la pueden expresar a través del teléfono 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior o desde su celular libre de cargos 809-200-7777. Doctora, ¿es posible que un niño con este espectro, ¿no?, de síndrome autista coma normal, o sea, le guste que coma de todo lo que se le da y de repente empiece a dejar, si le encantaba la auyama, que ya no le gusta la auyama ni como puré ni en trocitos? ¿Es posible que un niño con este síndrome se comporte de esa manera? Mira, realmente estos niños tienen afinidad por lo que no pueden comer. Ok, o sea, les gusta comer lo que le hace daño, lo que no deben comer. Paradójico, pero es así. Okay. Mira, hay una sustancia, se ha estudiado mucho, que se llama la casiomorfina. Sabe que la leche de vaca tiene diferentes tipos de proteína. Dentro de ella está la caseína. Uh-huh. Entonces, la casiomorfina hace que los niños se vuelvan adictos a tomar leche. Estos niños. Y hay una sustancia, se llama, también se habla mucho, ahora está en boga, el neurogluten. Es cuando el gluten, se ha estudiado, que hace el daño neurotóxico. Es el gluten que viaja al sistema nervioso central y eso afecta a niños con trastorno del espectro autista. ¿Dónde está el gluten? En los alimentos, en el pan, en las harinas. Entonces los niños generalmente yo tengo un niño que me dice la mamá, él nada más come pan y leche, entonces, ¿qué está comiendo? Lo que realmente le está haciendo daño. Entonces, sí hay niños que tienen, como te dije, la selectividad alimentaria. Cuando se pierden algunas conductas y cuando se pierden algunas capacidades, también dentro de ellas se pierden algunas capacidades alimentarias y sí pueden hacer una regresión. Algunos niños que estaban alimentándose bien pueden hacer una regresión alimentaria. ¿Puede el autismo mejorar con la terapia nutricional? Desde luego que sí. Desde luego que sí, porque estamos interviniendo directamente en el origen. No te puedo decir que el origen del autismo es intestinal, pero hay una afectación directa en el intestino y hay condiciones que no lo tienen los niños neurotípicos, que ellos lo tienen. Entonces, si intervenimos directamente en el intestino y en la alimentación, sí, y está comprobado. Y tenemos estudios en centros donde se está desarrollando la terapia nutricional, donde yo tuve el placer de participar en Perú, Colombia, en Venezuela. Hay muchísimos centros donde trabajan terapia nutricional y tienen estudios avalados que realmente en un 90-95% de los niños que llevan una intervención nutricional adecuada y que cumplen con la dieta, ha visto mejoría en el 95%. ¿Es posible que un niño con este síndrome de autismo necesite más vitaminas y minerales que un niño normal de la misma edad? Claro que sí. Un niño neurotípico no tiene las deficiencias que tiene el niño con trastornos del espectro autista. Entonces necesita el suplemento de aquellas vitaminas, minerales, enzimas que la podemos suplírsela oral, que no tienen o que tienen deficiencia de ellas. Entonces sí, claro que sí, necesitan un suplemento superior a los niños neurotípicos. Wow, sumamente interesante, para que ustedes vean que no todos los niños son iguales y no todos los casos también son iguales. Gracias, Jonathan. Estamos de regreso en Crónicas de Salud. Doctora, ¿el síndrome de Asperger se relaciona con el autismo? Mira, realmente antes el DSM, que es el encargado de los trastornos psiquiátricos, trastornos conductuales y mentales, tenía un apartado, autismo, Asperger. Ahora en el DSM-5, en la nueva versión, tenemos que dentro de los trastornos global de desarrollo, trastorno del espectro autista incluye Asperger. Asperger es una modalidad de los trastornos del espectro autista donde hay un desarrollo cognitivo superior a los demás niños con trastorno del espectro autista. Okay. Estos niños tienen un desarrollo cognitivo adecuado que va con su edad.
o a veces superior que los demás niños neurotípicos, pero en el plano de lo que es la conducta, ahí es donde está la deficiencia de los niños con síndrome de Asperger. Por eso también está dentro de los trastornos del espectro autista y necesitan también una intervención nutricional. Exactamente, eso le iba yo a preguntar. Y si necesitan una intervención nutricional también, ¿llevan la misma o más agresiva, más fuerte que un niño con autismo? Es individual realmente. Mira, yo tengo... ¿Qué pasa? En los trastornos del espectro autista hay muchas regresiones. Yo he tenido niños que tienen autismo de alto rendimiento, como antes se mencionaba, y descendían a autismo de moderado rendimiento por no ser intervenido oportunamente. También entonces tenemos niños con Asperger que entonces tienen autismo de moderado rendimiento por no tener una adecuada intervención. Wow, qué interesante. ¿Cuánto hemos aprendido en el día de hoy? Es que siempre aprendemos, pero como que yo me quedo como que wow. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que es, para que ustedes vean. Recuerden que nuestros números en cabina son el 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y sin cargos, 809-200-7777. Doctora, si un padre o una madre llevó a su niño con síndrome autista a su gastroenterólogo pediátrico, le pusieron una dieta, ¿con qué frecuencia debe ser visitado nuevamente para cambiarle la dieta o para el médico llevarle seguimiento? Porque hay padres que si el médico le puso una dieta, dicen, no, esa es la dieta que le puso el médico. Y aparte de que los niños también, como usted dijo anteriormente, prefieren siempre un alimento y casi siempre es el alimento que le hace daño, ¿con qué frecuencia debemos cambiarle la dieta a estos niños? Mira, por eso no todos los gastroenterólogos trabajan con niños con trastorno del espectro autista, que es lo primero. En otros países como en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Perú, hay un equipo amplio de gastroenterólogos pediatras que trabajan con ellos, pero en nuestro país, ya que somos pocos gastroenterólogos pediatras, entonces no todos estamos trabajando con intervención nutricional. De hecho, como gastroenteróloga creo que solamente yo trabajo con intervención nutricional. Hay nutriólogos que están certificados por la LINCA, pero certificada por la LINCA creo que solamente estoy trabajando ahora mismo yo. Pero la frecuencia la determina qué encontremos en cada niño y cómo vaya funcionando la terapia. Entonces primero tenemos que tener una consulta de intervención y de detección. Cuando detectemos qué tenemos que hacer en ese niño, entonces vamos periódicamente interviniendo y poniendo, quitando, haciendo una dieta, viendo, mira, el niño iba mejor, pero en un momento, mira doctora, ahora tiene diarrea, ahora tiene estreñimiento. Los niños con trastorno del espectro autista desarrollan mucho dolores abdominales, inflamación intestinal. La mamá dice, tiene el estómago inflamado, tiene estreñimiento y lo alterna con diarreas. Uh-huh. ¿Y tienen muchos gases estos niños? Esos niños realmente, tú sabes que cuando un niño es intolerante, realmente la misma intolerancia hace que tengan gases intestinales, como lo expresan las madres. Entonces, también el que tengan gases intestinales, flatos bien hediondos, uh-huh, a veces es una señal de alerta de disbiosis. Entonces pero generalmente la mamá nosotros las entrenamos y ellas se detectan, porque tú le dices, mira, si el niño tiene esto, si tiene lo otro, tienes que traérmelo, porque tú puedes llevar una dieta adecuada con el niño, acorde con lo que yo te digo, con lo que el niño debe ingerir, pero el niño tiene contacto con otras personas, el niño tiene contacto con amigos, con familiares que no te van a llevar o sea, no tienen el conocimiento. Entonces, por un pequeño desliz o una pequeña salidita de la dieta, como decimos, el niño puede tener afectación dentro de lo que son la esfera intestinal. Doctora, ¿esos niños les da mucha sed, toman mucha agua o son de los niños que tú tienes que adivinar si tienen sed y tú mismo estimularlos que tomen agua? Mira, realmente como tenemos autismo verbal y no verbal, uh-huh, tenemos niños con trastorno del espectro autista que se pueden expresar verbalmente, otros niños que se expresan por señas y otros niños que solamente pueden gritar, golpearse y agitar cuando sienten
una sintomatología. Ajá. ¿Qué pasa? El niño con autismo no verbal expresa el dolor abdominal, se acuesta en el piso frío para sentir el frío, se acuesta en las esquinas de las mesas, se agita el estómago, da muchos saltos y brincos, también se pega en el abdomen cuando siente dolor. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de expresarse. También hay niños que cuando están felices, también como una expresión de conducta, se agreden o se autoagreden o agreden a otras personas. Entonces tenemos que en los niños no verbales, con un trastorno del espectro autista no verbal, detectar y conocer cuáles son los síntomas que estos niños presentan cuando tienen alguna afección intestinal o de la esfera gastrointestinal, porque ellos generalmente lo que tienen un nivel de autismo 3 o un niño con autismo de bajo rendimiento, entonces no te expresa verbalmente sus necesidades. Entonces tú tienes que tener un ojo, tú como madre, ya que estás acostumbrado a su niño, mira, doctora, el niño, como hay madres que me dicen, nunca me había hecho esto, se está apretando mucho la barriga, de noche se queja, da muchas vueltas en la cama, entonces ya, como tú estás acostumbrada a tratar esto, ya se te prende el bombillo y te dice, vamos a estudiar esto, puede estar pasando esto. Bueno, para ir cerrando, yo tengo una última pregunta que me acaba de surgir. Yo he notado que dentro de todo lo que se ha hablado, como que es más normal en los niños con este síndrome que tengan problemas gastrointestinales, pero también es normal que les dé mucha gripe, que tengan la defensa baja a los niños con síndrome de autismo. Claro, tú sabes que las inmunoglobulinas son las que trabajan con la defensa a alergias, que no tanto en el sistema gastrointestinal como en la esfera del organismo completo. Entonces, sí, estos niños hacen mucha rinitis alérgica, a veces hacen asma, hacen infecciones respiratorias a repetición, pero dentro de la esfera gastrointestinal, diarrea, heces grumosas, alternamos con estreñimiento, dolores abdominales, rechazo a la alimentación. Es una gama inmensa de síntomas que podemos ver en los niños, que ellos tal vez no lo pueden expresar, pero nosotros lo podemos detectar. Doctora, recomendaciones ya en la parte final, nos queda un minutito. Mira, realmente si tenemos un niño que está yendo a terapia, que le estamos dando seguimiento por terapia del aprendizaje, del habla y todo eso, tenemos que hacer un sinergismo con la terapia nutricional para que logremos avances significativos, porque realmente el padre, que no me avance, tenemos que hacer un sinergismo, tenemos que intervenirlo nutricionalmente. Realmente les recomiendo a todas las madres que tengan niños con trastorno del espectro autista que se dirijan a un gastroenterólogo. Doctora, ¿y dónde la encontramos a usted? Mira, yo trabajo en el Centro de Gastroenterología Avanzada y Especialidades CGG, que queda en Los Prados. También trabajo en el Centro Médico Elohim. Mis teléfonos para contacto directo son 849-357-1017. 849-357-1017. También me puede seguir en las redes, doctora Idelsa Capolanco, en Instagram y en Facebook. Estoy a sus órdenes. Doctora, muchísimas gracias por asistir a nuestro llamado y desarrollar este tan interesante tema para padres que tienen niños o niñas con este síndrome de autismo. Recuerden que estuvo con nosotros la doctora Idelsa Katia Polanco, gastroenteróloga pediátrica, especialista en intervención nutricional en autismo e hiperactividad. Doctora, gracias. Un placer para mí siempre. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar una vez más en sintonía con su programa Crónicas de Salud. Si Dios quiere, será hasta mañana, donde una vez más tenemos un interesante programa para todos ustedes. Buenas tardes. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.